Hola, muy buenas, sed bienvenidos al Cuervo Arcano. Vamos a comenzar con un grupo de piezas, las cuales hacen bastante contraste. Las vamos a colocar de manera longitudinal para saber más o menos el largo de la pieza completa. Una vez que hemos tomado la medida a ojo más o menos, lo que voy a hacer va a ser coger y devastar las piezas por las dos caras, para poder escuadrarlas y así unirlas unas con otras. Ahora procederemos a coger y a hacer unos agujeros en esta zona de aquí. Dentro de estos agujeros lo que voy a meter es unos tacos de madera, los cuales van a ayudarme a la hora de unir las piezas unas con otras. Intentar que queden lo más rectos posible. Una vez unido queda algo como esto. Vemos que está casi todo completamente recto. Y lo que vamos a hacer es coger con una escofina y darle al cuerpo para dejarlo cilíndrico. Esto fue un proceso que me costó bastante tiempo. Unas buenas horas, mucho sufrimiento. Y bueno, al final conseguí dejarlo cilíndrico, pero fue un trabajo difícil. Yo creo que lo más complicado de toda la pieza, más hacerlo a ojo. Ya voy avanzando. Y ahora lo que voy a hacer después de esto es un carril en cada junta de unión de las piezas. Esto para hacer después unas piezas de otra madera, las cuales vamos a hacer un agujero en el centro con el mismo diámetro que el cilindro de la junta de la pieza grande del bastón, y vamos a unirlos ahí para reforzar el bastón y que a la torsión no parta. Ahora cortamos varias piezas y hacemos un agujero en el centro, como hemos dicho, con el mismo diámetro de las juntas del bastón. Una vez que hayamos hecho todas, lo que vamos a hacer es precisamente eso: unirlas en cada una de las juntas, y así, aparte de embellecer la pieza, la reforzamos. Ahora voy a empezar por aquí. Lo que tengo pensado hacer en esta parte principalmente es el inicio, el nacimiento de la tierra, lo que viene a ser del interior de la tierra. Entonces, pongo una cinta alrededor para hacer un corte lo más circular posible y recto, digamos como una guía. Ahora la quito y veréis cómo el corte ha salido completamente recto. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer aquí es una esfera, una bola, que va a ser el núcleo, el centro de la Tierra, el centro de la madre naturaleza. Después, una vez que esté hecho completamente esférico, lo que voy a hacer es ir expandiendo hacia arriba y hacia abajo la escena. Para ello lo que voy a hacer es, en la esfera, justificar la posición de esa esfera y que algo la sostiene. Pongo un par de cuencos. Al igual que a los lados, se me ha ocurrido hacer un par de columnas. Voy a hacer una columna arriba y ahora una columna abajo, invertidas. Ahí abajo es donde colocaré después un tope metálico y una goma. Una vez esté hecho, vamos a pasar a la siguiente parte.
Aquí quiero crear un diseño como oceánico, del núcleo a los océanos profundos de la Tierra, a las profundidades. Para ello voy a crear un cilindro con un diámetro inferior y arriba y abajo voy a intentar hacer otros dos diseños simétricos. Hacer esto me costó bastante, porque tengo que bajar el diámetro a 2,5, que es como quiero hacer la pieza que ahora os voy a enseñar. Hacemos la parte de arriba. Y la parte de abajo. Aquí estoy haciendo los cuencos. Ahora vamos a crear 3 separaciones en los embellecedores para que quede más bonito. Y vamos a comenzar a cortar la pieza que vais a ver después dónde va. Lo que vamos a intentar es cortar un cilindro. Con cuidado y con calma, que esta sierra es bastante peligrosa. Siempre evitando cortar demasiado rápido, mirando bien la tensión de la sierra y que todo esté correcto y esté centrada. Teniendo esa pieza, lo que vamos a hacer es hacer un agujero a lo largo de la pieza. Nos quedaría algo como esto después de devastarla y dejarla cilíndrica, al cual hemos dibujado encima un diseño. Este diseño lo que vamos a hacer es atravesar las zonas vacías del diseño de un lado a otro con la finalidad de separarlo de la pieza base que tenemos. ¿Veis? Vamos con tranquilidad, con cuidado. Continúo haciendo esto que me costó bastante, hacer la torsión en esta madera oscura africana. Así que después de tanto rato me cansé y dije, oye, voy a coger y me marcho. No aguanto más, voy a tomar un poco el aire. Así que cogí y me llevé el bastón a la montaña. Me puse a trabajarlo con mi música y tranquilamente al son de la naturaleza. Sí, eso que veis allí no es una oveja, es mi perro. Hay que tener cuidado con él porque se aleja bastante en los montes y le gusta mucho jugar. Es sordo, así que no le puedo llamar desde lejos. Tengo que hacerle señales y si se me escapa es un problema. Él va feliciano por la vida. Y continúo con la forma de torsión. Vamos a decir que son las capas de la Tierra. La corteza de la Tierra que se divide en capas. Aquí está el chiquitín, se llama Otto. Tiene 2 años y medio. Es muy cariñoso, está siempre conmigo. No se separa de mí, es como mi sombra. Le gusta verme trabajar y saludarme de vez en cuando. Hasta luego, Otto. Venga. Vamos a continuar con la torsión de esta madera. Haciendo separaciones con la escofina y dejándolo lo mejor posible. Aquí tenemos las piezas que hemos hecho antes, las cuales queríamos separar del cilindro.
Y estas piezas vamos a cogerlas todas y las vamos a pegar aquí. ¿Veis? Encaja perfectamente. Ahí es como tiene que estar. Recordad que está hecho a mano. Eso le da algo más auténtico. Ahí estamos. Colocamos las piezas. Perfecto. Ahora vamos a darle con la Dremel, a gusto, con ganas y a ver qué nos sale. Quiero que sean las formas del océano, como he dicho antes, las bestias marinas, las profundidades, las ondas del agua, los tentáculos. Pulimos las partes. Y ahora vamos a comenzar con la parte superior. Aquí quiero hacer una cosa que me gustó mucho del anterior trabajo, la Templaris, que fue aquella forma de columna que aparte de columna era vacío, como una especie de parte superior de una antorcha fantasiosa mágica. Me gustó ese vacío. Quiero hacerlo aquí también. Esto simboliza la zona de los seres humanos, el aire, las estructuras humanas y nuestra zona habitable, entre la corteza de la Tierra, las capas de la Tierra y lo que hay encima nuestra. Divido todo en partes iguales y creo unos carriles hacia el interior con los cabezales esféricos de la Dremel de más grande a más pequeño hasta conseguir atravesarlo de lado a lado. Y aquí voy a hacer a nuestro amigo Mimir. De ahí viene el nombre del bastón, bastón de Mimir. Simboliza las nubes, simboliza los vientos. Está soplando el viento, que se mueve con él, que medita con el viento. De ahí viene el símbolo que tiene en la frente. Aquí vamos a colocar un par de cositas que seguro que os gustan. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una vasija encima de la cabeza de Mimir. Esto con la finalidad de que pueda sostener lo que habéis visto antes en el diseño, que ahora os explicaré lo que es exactamente. Vamos a seguir haciéndolo, poquito a poco, metemos la Dremel, hacemos la forma, delicadamente, cada vez más hacia adentro. Y estos dos cuernitos que tiene nuestro amigo Mimir. Vamos a pulirlos y a darles la forma. Ya veréis cómo quedan muy bonitos, en contraste con la otra madera. Estamos terminando y ahora vamos a hacerle los grabados de la parte de atrás. Grabados que ya sabéis que yo en mis trabajos me gusta muchísimo hacer. Es algo que me encantan estos grabados, es, no sé, como una especie de firma que tengo, me gusta muchísimo hacerlo. Mucha tranquilidad, mucho cuidado, algo bastante abstracto, que a la vez da a entender las formas del aire. Ahora vamos a colocar este mineral. Este mineral es un conglomerado de minerales más bien. Se llama septaria. Colocamos encima y queda maravillosa. Este será el gran planeta. Ahí tenemos a Mimir, la zona humana y más abajo las cortezas, otra capa de corteza, las formas de las profundidades y el núcleo de la Tierra, hasta la base metálica. Vamos a preparar la parte de los planetas. Tenemos que preparar como una especie de antena, algo que nos diga que ese trabajo va desde el núcleo hasta el cielo. Una especie de antena, algo que nos lleve la energía desde la Tierra hacia arriba y también hacia abajo, que capte esa energía, pasando por el bastón. Entonces, arriba voy a colocar una esfera de otro mineral. Cuando lo veáis, sabréis qué mineral es. ¿Qué mineral creéis que he puesto aquí arriba? Sé que es difícil, pero intentad encontrar qué mineral.
Separamos las partes y he decidido poner un anillo a nuestra amiga septaria. Así es, como el anillo de un planeta. Dividimos las piezas y he decidido unir dos tipos de madera para hacer cada parte. Cortamos, porque de aquí, de esta pieza, vamos a sacar el anillo. Devastamos. Hallamos el centro y hacemos un agujero con el taladro. Ahí estamos. Este agujero, con una escofina cilíndrica, vamos a hacerlo más grande. Vamos a ampliar el diámetro. Una vez esté ampliado, hacemos la forma exterior. Vamos a devastarlo. Y ahora, con mucho cuidado, la dreme y un cabezal de lija, a darle la forma. La madera está viva, tenéis que recordarlo. Así que lo que tenemos que hacer es tratarla con mucho cuidado. Ahí está colocado. Ese es el anillo de un planeta. Sí. Ahora tenemos aquí las plantillas, con las cuales hemos hecho estas piezas. Aún les queda, como veis. Entonces vamos a coger todas estas piezas y con cada plantilla vamos a ajustarles la forma así, para después unirlas. Bien. Una vez que hemos hecho las formas, ahora con Araldit vamos a unir las dos piezas. Pegamos por aquí. Pegamos por allá. Y las unimos. Mirad qué bien queda. Ahí. Ahora ha quedado esto y lo que vamos a hacer es obviamente quitarle la resina. Vamos a devastarlas por los dos lados. Asimismo vamos a hacer la forma de la cuchilla. Y aquí tenemos la pieza con la cuchilla interior, a la cual vamos a hacer dos agujeritos, uno aquí y otro aquí. Y como no, claro, a la septaria también tenemos que hacerle dos agujeritos. Para eso la marcamos y vamos a hacerlo aquí y aquí. ¿Dónde irá la pieza? Hacemos un agujero, otro agujero y ahora vamos a marcar con un disco la septaria. No os preocupéis, no se va a ver ese corte. Este corte va a ser interno y vamos a hacer los dos agujeros con la broca. Pese a que la enfrío, se calienta rápidamente, así que no me queda otra que trabajar así. Metemos dos trozos de madera y esta es la obsidiana, que va a ir en el centro. Preciosa obsidiana arcoíris. Poderosa. Pegamos la pieza y una vez que ya las tres piezas están pegadas, las amarramos para que quede con la mejor forma posible y lo más exacto, y que no se salga la esfera. Y aquí tenemos la pieza pegada. Aquí está mi Mimir. Y vamos a hacer las cuchillas externas. Y aquí tenemos el bastón de Mimir. Precioso bastón, con sus formas de la naturaleza y el crecimiento del interior de la tierra.
Si te suscribes a mi canal no te perderás ninguno de mis vídeos, y tampoco si le das a la campanita, y me ayudarías bastante. Muchas gracias por ver mi vídeo y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.